Millonario se arrepiente tras perderlo todo, intentando destruir a un mendigo negro inesperado. Alejandro miraba desde su oficina, en el piso 57, con la ciudad brillando bajo sus pies como un tablero de luces incandescentes, edificios de cristal que lanzaban destellos ondulantes al cielo nocturno, lujos que desbordaban por cada esquina, coches caros, restaurantes exclusivos, fiestas interminables. Él estaba en la cima, acababa de cerrar uno de los negocios más redondos de su carrera. Un golpe maestro que absorbió a su mayor rival. Movió sus fichas, desplegó su red de influencias con precisión quirúrgica. Ordenó multas imposibles, denuncias falsas y hasta pagó para que lo echaran de lugares donde nunca debió estar. La policía, los medios, incluso algunos vecinos se unieron en un concierto de injusticias que sacudía la calle. Pero esa noche, algo raro comenzó a respirar bajo el brillo dorado del rascacielos. Alejandro, en su oficina, rodeado de pantallas y botellas de whisky, sintió por primera vez un escalofrío de duda. Alfred, su asistente, tocó el vidrio y señaló hacia abajo. Samuel seguía ahí, parado, erguido, mirando hacia el suelo. Pero el viento se levantó, y con él un susurro inaudible parecía deslizarse por las calles. No todo se compra ni se vende. Un crujido imperceptible, un temblor minúsculo, empezó a pulular en la ciudad. Primero un apagón inexplicable en una de las más costosas torres que Alejandro había levantado. Luego, reportes extraños, documentos que desaparecían, archivos secretos. El hombre con la sonrisa fría y los ojos de acero sentía ahora un peso oscuro arrastrándose por sus venas. Y en la esquina opuesta, Samuel, el mendigo, parecía burlarse de todo ese aparato con un aire de invencibilidad que nadie esperaba. ¿Qué sabía ese hombre? ¿Qué secretos guardaba que podían destrozar un imperio entero? La noche se hizo un vacío insondable. Alejandro caminó hacia la ventana, solo para encontrar un sobre blanco. Colocado sobre el cristal de su escritorio, lo abrió con dedos que vibraban y leyó pocas palabras. Un mensaje simple, urgente, una sombra de esperanza en medio del caos. El verdadero poder no está en el oro ni en la venganza, sino en redimir aquello que hemos perdido. En ese instante, la ciudad entera pareció contener el aliento. ¿Podía ser que lo que Alejandro enterró bajo su ambición fuera más fuerte que todo el dinero del mundo? Su reflejo en el vidrio parecía el de un hombre que se derrumbaba, pero también, tal vez, el de alguien que estaba... ¡Ah! La historia apenas empezaba, y las preguntas eran muchas. ¿Quién era Samuel en realidad? ¿Qué secretos guardaba? ¿Podría Alejandro perderlo todo y aún así ganar lo que de verdad importa? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El viento cambió otra vez. La ciudad entera parecía contener el aliento, como si el tiempo se hubiera detenido. Alejandro miraba su reflejo en el cristal, sintiendo que su vida estaba marcada por la ambición y el poder. El verdadero poder no está en el oro ni en la venganza. Resonaban las palabras en su mente como un eco que se intensificaba. Su corazón latía con fuerza. Sabía que algo estaba a punto de suceder.
De repente, un ruido ensordecedor rompió el silencio. Un estallido terrorífico resonó en la parte baja del edificio. Las luces del rascacielos parpadearon y se apagaron, sumiendo todo en una oscuridad sepulcral. El caos estalló en el interior. Gritos y murmullos invadieron la oficina de Alejandro. La gente corría asustada, buscando refugio. Alejandro retrocedió, su respiración se volvió errática, el miedo se instaló como un peso en su pecho. Alfred, su asistente, gritaba instrucciones, tratando de restaurar algo de orden, pero era inútil, todo se desmoronaba. Entonces, un destello apareció en la oscuridad. Era Samuel, de pie en medio del desorden, como un faraón antiguo en su trono, desafiante. Una luz casi sobrenatural iluminaba su figura. Los ojos de Samuel, llenos de una sabiduría antigua, miraban directamente a los de Alejandro. El silencio se mantuvo, incluso entre los gritos. Todos los presentes se congelaron, como si la esencia misma del miedo y la reverencia flotara en el aire. Alejandro sintió la presión en su pecho crecer. ¿Quién eres tú?, logró balbucear. Samuel sonrió y un relámpago iluminó su rostro, revelando un pasado que parecía estar inscrito en cada arruga de su piel. Su voz, cuando habló, era profunda, resonante, con un acento que parecía venir de tiempos lejanos. Soy lo que has ignorado, lo que has despreciado. Soy el reflejo de lo que has dejado en el camino. Justo en ese instante, una sacudida atravesó el edificio. Las ventanas temblaron y el suelo vibró. Alejandro se sintió perder el equilibrio, pero no solo por el temblor físico. Era una ola de terror que provenía de la conciencia de su propia historia. Un grito penetrante se escuchó desde el fondo del callejón. ¡Ayuda! Todo el mundo se volvió hacia el sonido, y lo que vieron les heló la sangre. Un grupo de personas estaba rodeando a un niño pequeño, acurrucado entre cartones, sus ojos llenos de miedo y tristeza. Era el hijo de Samuel. Alejandro quedó paralizado. Ese niño no puede ser. Su mente intentaba procesar la imagen, mientras su corazón retumbaba en su pecho. La conexión se sentía como un golpe en el estómago. No solo había intentado destruir a un mendigo, había puesto en riesgo a una familia entera, y el odio que había alimentado estaba regresando con una fuerza implacable. Samuel, espera, intentó Alejandro, pero las palabras se quedaron atascadas. La realidad se desmoronaba como un castillo de naipes. El mundo entero se desfiguraba ante sus ojos. Samuel se acercó a su hijo con un aplomo que desafiaba todo lo que había significado hasta ahora. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. Con un último aullido del viento, la línea entre opresor y oprimido se desdibujó. La mirada de Samuel ardía con la fuerza de 1000 tempestades. Todo lo que creías que era tuyo se te escapará, Alejandro. La justicia no tiene prisa, pero llegará. Con esa sentencia, el cielo estalló en luces y el caos envelopó la noche. La ciudad, en un instante, se convirtió en un abismo de incertidumbre y pavor. Y así Alejandro, atrapado entre su pasado y lo que aún podía ser, comprendió que la batalla apenas comenzaba. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podría rescatar lo que había perdido? ¿O el destino ya había trazado otro camino? Samuel se acercó a su hijo entre la confusión. El corazón de Alejandro latía a 1000 por hora. Nada hacía sentido. La imagen del niño, pequeño y asustado, lo atravesó como un puñal. ¿Era realmente el hijo de Samuel? El aire se había vuelto denso, pesado, cargado de preguntas sin respuesta. De repente un grito desgarrador rompió el caos. ¡No! La voz provenía de la multitud. Alejandro, aturdido,
se dio la vuelta, buscando la fuente del sonido. Entre las sombras una figura apareció, emanando una rabia contenida. Era Antonio, el hermano de Samuel, alguien que Alejandro había creído derrotar en su búsqueda de poder. Se acercaba como una tormenta, con la mirada encendida y el rostro marcado por la venganza. ¡Míralo! ¡Lo has destrozado todo!, gritó Antonio, con los dientes apretados. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La tensión aumentaba en cada palabra, cada mirada. La multitud, un mar de ojos sobre él, temía su respuesta. Este niño no tiene culpa de nada, pero por tu culpa, tu imperio va a caer. Fue como un estallido. En un instante, se sintió un temblor que no solo provenía del edificio, sino del alma de la ciudad. Todo lo que había logrado, cada logro y manipulación, parecía venirse abajo a su alrededor. Alejado de su matrimonio, de su familia, de su propio sentido de quién era, Alejandro se vio rodeado por los ecos de todas las decisiones que había tomado. Samuel, aún de pie, miraba a su hermano con una mezcla de orgullo y dolor. No es solo un juego de poder, Alejandro. Esta es nuestra vida. Todo lo que creíste cierto se está volviendo en tu contra. Y de repente, el cielo se iluminó una vez más. Pero esta vez no fue un rayo, sino una luz brillante que caía hacia ellos desde la azotea del edificio. El destello era blanquecino y envolvía a todos en un halo. La multitud se quedó paralizada, pero no Alejandro. Sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo, buscando respuestas. Cuando la luz alcanzó el suelo, se escuchó un profundo rugido. Un grupo de figuras encapuchadas descendieron de la azotea como sombras, formando un círculo alrededor de Samuel y Antonio. El aire se volvió electrizante. La multitud murmuraba. Los rostros se miraban entre sí, llenos de miedo y confusión. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de los hombres, su voz grave, resonando sobre el bullicio. Los encapuchados no respondieron. En su silencio, la presión comenzó a crecer, aplastando a Alejandro, que sentía su respiración hacerse más difícil. Entonces, de uno de los hombres surgió un sonido que hizo vibrar el suelo. Un canto profundo y resonante. Era como si la ciudad misma estuviera respondiendo. Y a medida que cantaban, Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. La ambición que había cimentado se deshacía como polvo entre sus dedos. Fue en ese instante que Samuel, levantando la voz por encima del canto, pronunció una sola frase que se clavó en la mente de todos. «La verdad siempre llega, Alejandro, y tú no estás preparado para lo que va a suceder». Con esas palabras, una onda de energía recorrió el lugar, conectando lo humano con lo sobrenatural. El mundo entero pareció detenerse. Alejandro, atrapado entre la luz, el miedo y su propia culpa, comprendió que había tomado decisiones que no solo afectaban su vida, sino que resonaban en una lucha mayor que él mismo jamás pudo imaginar. Y en ese abismo, Alejandro se dio cuenta de que la batalla que se libraba no era solo externa, sino interna, esa lucha entre lo que había perdido y lo que aún podía salvar. Todo se desvanecía en un caos sublime y aterrador, y la pregunta aún permanecía flotando. ¿Era realmente posible redimirse? La luz se apagó, la oscuridad volvió a arropar la ciudad. El eco del canto resonaba, y Alejandro, paralizado, se quedó mirando al niño y a su padre, sabiendo que el futuro que había soñado estaba a punto de ser reescrito. ¿Sería capaz de enfrentar las verdades que emergían del pasado, o se hundiría aún más en la culpa? La historia apenas comenzaba. La luz se apagó,
La oscuridad devolvió la calma al caos. La multitud permanece estática, con los corazones latiendo al unísono, cada rostro iluminado por el miedo y la incertidumbre. Alejandro, paralizado, esforzándose por encontrar sentido a lo que veían sus ojos. La figura de Samuel, fuerte, y el niño, inquebrantable, permanecían en su mente. El canto resonante de las figuras encapuchadas continuaba, golpeando con fuerza la atmósfera. Pitidos en el aire, un sonido que se entrelazaba con la agitación que llenaba el ambiente. Alejandro sentía un sudor frío recorrer su espalda. «Esto no puede estar pasando», murmuró, apenas consciente de sus palabras. De repente, un grito desgarrador sacudió la noche. Una mujer, de pie entre la multitud, extendió sus brazos. «¡No se lo lleven!». La mirada estallada, su rostro surcado de lágrimas. Era María, la madre de Alejandro. En su vida habían sido solo sombras, pero ahora, ahí, plantada firme, sus ojos reflejaban en la penumbra un amor que solo un hijo puede conocer. «¿Qué haces aquí?». Alejandro gritó, incapaz de contener el horror. Sus piernas temblaban. La sola presencia de su madre traía un torrente de recuerdos oscuros, decisiones que había tomado y que le costaron todo. «Vine a buscarte. Debes recordar, no puedes dejar que la oscuridad te consuma», ella dijo, viendo a su hijo con ojos llenos de dolor y preocupación. Pero en su voz había una firmeza que resonaba como un eco eterno. Samuel y Antonio intercambiaron miradas mientras el canto proseguía. Aumentaba la intensidad de un aire vibrante. Era un proceso inevitable, mágico y aterrador. Fue entonces cuando ocurrió. Las figuras encapuchadas, como un solo ser, levantaron sus manos al cielo y de repente un destello de luz intensa sacudió el lugar. Samuel, en esa fracción de segundo, se volvió hacia Alejandro. «Recuerda lo que has olvidado. Tu mayor traición fue contra ti mismo», dijo con una voz llena de solemnidad. El impacto fue inminente. La luz, brillante y penetrante, arrasó el espacio. Alejandro cerró los ojos con fuerza, sintiéndose atrapado en una tormenta de emociones crudas, recuerdos que fluyeron como un torrente, y cuando los abrió, todo había cambiado. El asombro tomó forma. A su lado, a la mujer que conocía como su madre, ahora parecía más una sombra, un eco de alguien que nunca había sido real. «¡No puede ser! ¡Eres tú! ¡Eres mi madre!». Alejandro sintió una punzada en el corazón. Las verdades más profundas destellaban ante él. Su infancia, un laberinto de mentiras. «Yo no soy quien crees, Alejandro. Soy parte de lo que dejaste atrás». La figura de su madre murmuró, sus ojos llenos de una tristeza infinita. «Tu abuelo, yo, éramos parte de algo más, algo que no querías ver». La multitud enmudeció y la conexión entre Samuel y su hijo se fortaleció en medio de la revelación. Sin embargo, la angustia de Alejandro aumentaba. Se sentía como un prisionero en su propia mente, atrapado entre la verdad y la renegación que había alimentado durante años. Todo a su alrededor comenzó a tambalearse. Antonio levantó una mano, su rostro iluminado con una risa amarga. «¿Lo ves? Todo es una mentira». «No puedes escapar de tu pasado, Alejandro». Las palabras cayeron como una losa, presionando el pecho del hombre de poder. Los encapuchados continuaron cantando, sus voces ahora altisonantes, y la tierra temblaba bajo sus pies. En un instante, las luces comenzaron a oscilar. El cielo se volvió oscuro como un abismo. La verdad en su forma más devastadora empezaba a cobrar vida. Una explosión de luz brilló por encima de ellos,
y algo oscuro emergió del fondo, del caos. La vida de Alejandro, un ciclo de decisiones egoístas, se encontraba a un cruce sin precedentes. Todo lo que había construido, cada paso que había tomado, ahora pendía de un hilo. La identidad que había abrazado se desvanecía ante la revelación de su madre y el destino de Samuel. ¿Quién era realmente? ¿Qué legado dejaría? Y así, con el grito de su hijo resonando en sus oídos y la oscuridad arrastrándose hacia él, Alejandro se encontró en medio de un torbellino de decisiones y relaciones destruidas, en un abismo de preguntas sin respuestas. ¿Es este realmente el final?, murmuró, mientras el abismo abría sus fauces para devorarlo todo. La verdad había llegado, y lo que quedaba era solo el eco de sus decisiones, moviéndose velozmente hacia el destino incierto que aún estaba por escribirse. La luz se apagó. La oscuridad regresó a la escena, cubriendo todo de un silencio ominoso. Alejandro sintió el sudor empapando su frente. Una mezcla de miedo y confusión lo envolvía. La figura de su madre, que antes parecía un faro, ahora se convertía en un espejismo que se desvanecía frente a sus ojos. La tensión era palpable, una cuerda tensa a punto de romperse. En medio de esa atmósfera densa, de repente, un ruido ensordecedor retumbó en el aire, un crujido profundo como si la misma tierra se quejara. Alejandro miró hacia abajo, y sus pies se movieron involuntariamente. Las bases del edificio comenzaron a estremecerse, haciendo temblar los cimientos que había creído indestructibles. «¿Qué está pasando?», gritó, pero su voz se perdió en el caos. La multitud comenzaba a entrar en pánico, empujándose y tratando de encontrar una salida. Justo en ese momento, de las sombras emergió un rostro, alguien que había sido un eco en su vida, un espectro que creía erradicado. Era Gabriel, su mejor amigo de la juventud, el que había desaparecido años atrás. Su mirada era intensa. Poseía una verdad que parecía surgir de la tormenta. «No puedes escapar de lo que eres», exclamó con una voz resonante. La multitud se detuvo, los murmullos se apagaron. «¿Eres tú?», Alejandro apenas pudo articular. Gabriel sonrió. Su rostro radiaba una mezcla de fuerza y tristeza. «He estado aquí todo este tiempo, observando cómo te hundías. Todo lo que construiste se desmorona porque olvidaste de dónde viniste». La revelación lo impactó como un golpe. Nunca había pensado que Gabriel, el que se fue a buscar un futuro en otro lugar, regresara en el momento más crudo de su vida. Antes de que pudiera procesar lo que estaba escuchando, el grito del niño resonó una vez más. «¡Padre, ayúdame!». Era desesperante. Alejandro sintió que su corazón se encogía. Su mente giraba, buscando respuestas entre la neblina que lo envolvía. ¿Dónde estaba la línea entre lo real y lo ilusorio? Todo volvió a tambalearse. En un instante, las figuras encapuchadas se unieron en un coro, sus voces llenas de un poder antiguo que resonaba en el aire. Y entonces, como un remolino, la tierra tembló violentamente, y el suelo bajo los pies de Alejandro se agrietó en una explosión brillante. Un haz de luz surgió, subiendo desde las profundidades. En el instante en que la luz iluminó la oscuridad, una figura de otro mundo emergió. Era un ser etéreo, cuya esencia parecía estar hecha del mismo aire que respiraban. Nadie se movía. La multitud, petrificada, se enfrentaba a lo inexplicable. «¡Detente!», gritó Samuel, levantando una mano. «No sabes lo que estás invocando». Pero era demasiado tarde. La luz se expandió, envolviendo a todos. «Es el momento de la revelación», dijo la figura, con una voz que resonaba en el fondo de sus almas. «Ahora conocerán la verdad que han olvidado». De repente, un estruendo ensordecedor
rompió el aire, y la luz se dividió en millones de partículas resplandecientes, arremolinándose en el espacio. Con un grito unificado, la multitud sintió cómo sus corazones se aceleraban. El tiempo se detuvo y las verdades ocultas comenzaron a revelarse. En un giro inesperado, una visión emergió en la mente de Alejandro. Recuerdos lejanos de su infancia, risas, juegos y un retrato de su madre abrazándolo. Pero también vio escenas aterradoras, momentos que había enterrado, su madre en el suelo, ensangrentada, mientras su padre se desvanecía en la oscuridad. Lo que Alejandro no había comprendido era que no solo había perdido el contacto con su familia, sino que había traicionado a sí mismo, convirtiéndose en la sombra de alguien que una vez fue. ¡No puede ser! Alejandro se agitó, sintiendo que todo se disparaba a su alrededor. La luz brilló con tal intensidad que cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, se encontró en un lugar completamente diferente. Fuego, caos y ruinas. La ciudad que había construido. Cada ladrillo, cada decisión se desmoronaba frente a él. Gabriel, acercándose, lo miró con tristeza. Ahora eres dueño de tus decisiones, Alejandro, pero ¿estarás a la altura de la verdad? La pregunta flotó en el aire, el eco resonando dentro de su mente. Con el rostro desencajado, Alejandro supo que aún había más por descubrir, y una última sombra se cernía sobre él, una sombra que cambiaría todo lo que había creído. La luz parpadeó con un temblor final y en un instante la imagen se oscureció. Alejandro se sintió atrapado en una red de engaños y revelaciones. ¿Podría enfrentarse a su verdadero yo? ¿Los secretos que había enterrado lo condenarían para siempre? La incertidumbre lo inundó mientras el escenario se oscurecía, y el futuro, una hoja en blanco, permanecía incierto ante su mirada aterrorizada. La luz parpadeó, el vacío se llenó de ecos y sombras. Alejandro parpadeó, el rostro de su madre se desvaneció, su mirada se oscureció. Gabriel estaba allí, su figura fluyendo como un fantasma perdido, pero el caos era más fuerte. La multitud se agolpaba, atrapada entre el miedo y el asombro. Un estruendo sacudió la tierra. Un grito sombrío cortó el aire, algo que nunca había escuchado. ¡Alejandro! Resonó una voz familiar. Era Sofía, su esposa. Él se giró, su corazón dio un vuelco. ¡Sofía! ¿Qué haces aquí? Pero lo que vio lo dejó helado. Estaba de pie entre la multitud, el miedo grabado en su rostro. El fuego de la verdad iluminaba su mirada. «Debes irte de aquí». El pánico se palpaba en su tono. «No es lo que parece», trató de explicarle, pero ella no escuchaba. Se lanzó hacia él, desesperada. «Lo que tienes no es solo un juego, es más oscuro de lo que imaginas». Las palabras se le atoraban, quedando atrapadas en un hilo de angustia. En ese instante, un nuevo temblor sacudió el suelo, incluso más violento que antes. ¡Corran todos!, gritaron los encapuchados, dispersando a la multitud en un caos de cuerpos y gritos. Alejandro sintió el terror chisporrotear a su alrededor. Miró a su madre una vez más, pero ya se había convertido en un eco de su pasado. Gabriel lo empujó. «Vamos, salgamos de aquí». Pero él no podía dejar que su esposa se fuera. «¡Sofía!», gritó, tratando de alcanzarla. Ella se volvía hacia él, los ojos llenos de lágrimas, y de repente, un estallido. Una figura emergió del caos. Era un hombre con un abrigo negro, su rostro oculto bajo una capucha. La tensión se intensificó. La multitud se detuvo. «¡Alejandro!», preguntó. Su voz profunda retumbaba. Todo se detuvo. Alejandro sintió el aliento de lo imposible soplando en su nuca. «¿Quién eres?».
La figura dio un paso adelante. Soy quien decide el futuro del legado de tu familia. El mundo se detuvo. La mirada del hombre era intensa, cargada de secretos que pesaban más que cualquier oro. ¿Tu legado?, murmuró Sofía, su voz llena de incredulidad. ¿Tu abuelo? No murió como pensabas. Él está detrás de todo. Y tú, Alejandro, eres parte de un plan mucho más grande de lo que imaginas, continuó el desconocido. La revelación caía sobre ellos como un manto de oscuridad. Alejandro sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. No, no puede ser cierto. Su voz se tornó un susurro. Pero el hombre avanzó, extendió su mano. Él ha estado esperando. Y tú serás el próximo en la línea. Esto apenas comienza. Un relámpago surcando el cielo iluminó su rostro un instante. Tu madre, tu esposa, todos son peones en un juego que no comprendes. Y ahora, debes elegir, seguir el camino de la ambición o el de la verdad. Alejandro se quedó sin aliento. Todo comenzó a girar a su alrededor. Sofía lo miró, miedo y sorpresa en sus ojos. ¿Qué quieres decir con eso? La confusión se apoderó de ella, y el hombre continuó. La oscuridad que alimentaste por años te ha traído hasta aquí. Pero ahora puedes cambiar el rumbo. Las palabras resonaron en su mente, un eco de todo lo que había hecho. Y el peso del pasado se intensificó. ¡No! Alejandro gritó, sintiendo cómo todo se quebraba. El hombre se acercó y con un destello en sus ojos reveló una cadena antigua que colgaba de su cuello. El tiempo se agota. La elección es tuya. La red se está cerrando. Sin previo aviso, un vórtice de luz apareció de la nada, envolviendo a Alejandro, Sofía, el hombre y Gabriel. Los gritos se transformaron en susurros lejanos. La ciudad se desvanecía a su alrededor. En medio de ese torbellino de poder, una pregunta surgió en su mente. ¿Qué es real? Y de pronto, un rayo de comprensión se encendió. No puede ser. Se dio cuenta. Un instante de conexión con su infancia regresó. La verdad se revelaba como un espejo roto. Había más de lo que sabía. Había más en juego. Pero el tiempo se agotaba. ¿Es esto el final o solo el comienzo de algo más oscuro? El vórtice giró una vez más y todo se fue a la oscuridad. Un silencio pesado llenó el aire. Alejandro quedó preguntándose si había hecho la elección correcta. Y así, en esa penumbra, la incertidumbre reinó. ¿Qué camino seguiría y a qué costo? La aventura apenas comenzaba y el misterio apenas se desplegaba. La luz parpadeó y en un abrir y cerrar de ojos, todo se desvaneció en una oscuridad abrumadora. Alejandro se sintió atrapado en un torbellino, su corazón golpeando con fuerza. Los ecos de las voces resonaban en su mente mientras intentaba aferrarse a la realidad. Pero de repente, en medio de la negrura, una imagen se proyectó ante él, clara como el día. Era una casa, su casa de la infancia. Las risas de su madre llenaban el aire, pero había un tono de tristeza que él nunca antes había notado. Se vio a sí mismo corriendo por el jardín, pero algo estaba mal. La sensación de peligro descendía como una sombra. ¡Alejandro! Un grito desgarrador le atravesó el alma. Era Sofía, y estaba cada vez más cerca. Su expresión, entre la angustia y el temor, devoraba su atención. ¡No! ¡No te vayas! Pero en el fondo sabía que ya lo había perdido. Detrás de ella, un humo negro comenzaba a elevarse. Las llamas devoradoras surgían y se arremolinaban a su alrededor, fundiéndose con el horror que lo invadía. «¡Déjame en paz!», gritó, incapaz de soportar el dolor que lo ahogaba. Se volvió hacia la figura encapuchada, el hombre que había revelado el oscuro legado familiar. «¿Qué has hecho?». «Alejandro», dijo el hombre, su voz como un eco en un espacio vacío. «Tu historia no es solo tuya. Eres parte de un ciclo,
un sacrificio ancestral, y hoy la verdad será revelada. Justo cuando el miedo lo envolvía, un estruendo cortó el aire. Del centro del caos, una figura apareció. Era Samuel, su rostro endurecido y lleno de determinación. ¡Alto! No permitas que controle tu destino. Pero la figura encapuchada sonrió y en un movimiento rápido levantó su mano. Un relámpago surcó el cielo, y antes de que Alejandro pudiera comprender, la oscuridad se iluminó con la luz de una explosión. El suelo tembló, gritos de la multitud resonaron, y todo se tornó confuso. La luz desapareció, y cuando Alejandro recuperó el sentido, se encontró de nuevo rodeado de la multitud. Sin embargo, estaban diferentes. Las miradas, llenas de temor, se centraban en él como si tuviera el destino del mundo en sus manos. ¿Qué ha pasado?, pensó, la confusión dominando su mente. ¡Alejandro! Sofía gritó nuevamente, pero esta vez con una intensidad que lo heló. Cuando se giró, su sorpresa fue abrumadora. Sofía y Samuel estaban juntos, pero no eran quienes parecían. Eran versiones alternas, sombras de los que él conocía. Sus ojos brillaban con una luz inquietante, casi sobrenatural. «Él es el verdadero elegido», gritó uno de los encapuchados, su voz resonando con poder. La sangre que corre en sus venas es la clave para liberar el verdadero poder de la familia. Alejandro, atolondrado, se sintió atrapado, rodeado de miradas expectantes. Cada mirada ardía con expectativas y antiguos secretos. «No, no puede ser cierto», Alejandro balbuceó, sintiéndose atrapado en una red de traiciones. Sofía, con una chispa en sus ojos, se acercó a él, su mano extendida. «No tenemos tiempo, tienes que elegir. El sacrificio debe hacerse antes de que esta noche termine». El miedo inundaba su voz, y por un momento Alejandro dudó, presa de la confusión. «¿Sacrificio?», replicó él, horrorizado. Todo se mezclaba. Visiones de su madre, secretos del pasado y el oscuro legado que aparentemente había heredado. Pero antes de que pudiera exigir respuestas, la figura encapuchada se abalanzó hacia él, su rostro sombrío brillando en la oscuridad. «El tiempo se agota. Tu decisión marcará el fin de nuestra existencia y la gloria de un nuevo comienzo». En ese instante, un grito desgarrador surgió de la multitud. «¡Ayuda! ¡No, no lo hagan!». Era una voz familiar. Era Antonio, el hermano de Samuel. La revelación lo golpeó como un rayo. «¿Qué estás haciendo aquí?», Alejandro preguntó, la incredulidad apoderándose de su voz. La tensión era palpable y todos contenían la respiración. «La clave está en tu sangre, hermano, pero no puedes ser elegido sin el sacrificio y la traición». De repente, un estallido de luz surgió del cielo y todo se oscureció nuevamente. El vórtice se abrió y una sombra se abalanzó hacia ellos. En ese último momento, Alejandro se sintió pasar del horror a un abismo de incertidumbre. «¿Qué hemos hecho?», cuestionó en su mente, cuando la sombra lo tragó enteramente, dejando solo una pregunta que resonaba en el aire. ¿Quién de ellos estaba destinado a vivir y quién debía desaparecer? La oscuridad se tragó todo. Alejandro sintió que el poder que había creído tener estaba a punto de desmoronarse. La figura encapuchada se interponía entre él y las sombras familiares. Sofía gritaba su nombre, su voz resonaba, un eco que se ahogaba en el caos. «¡No te vayas!». Pero algo dentro de Alejandro crujía como una cuerda tambaleándose al borde de romperse. El rostro del hombre sombrío brilló con un destello, una sonrisa fría que helaba la sangre. «El sacrificio es necesario, querido Alejandro. La vida de tu familia depende de ello.
La multitud contenía el aliento, sombras parpadeantes en las miradas atónitas. ¿Qué sacrificio? Alejandro gritó, el terror carcomiéndolo. ¿Qué tienes planeado? Pero las palabras se desvanecieron en un remolino de susurros. La figura extendió la mano, revelando un cristal antiguo que brillaba con una luz oscura. El poder es tuyo, pero a un costo. En ese momento un estallido sacudió el espacio. Una explosión de energía surgió del cristal, como un volcán en erupción. Alejandro retrocedió, sintiendo cómo el suelo temblaba bajo sus pies. La multitud se dispersó. Gritos de horror llenaron el aire. ¡Corre!, alguien chilló, y el caos se desató. Pero en medio del alboroto, un grito infantil cortó a través del ruido, resonando con un peso insoportable. ¡Papá! Era el niño de Samuel, su voz desgarradora. Alejandro sintió que su mundo se detenía. La imagen del pequeño, acurrucado y asustado, iluminó su mente con una claridad desgarradora. Sin pensarlo, se dio la vuelta, buscando al niño en el mar de cuerpos. «¡No, no lo hagas!», gritó Sofía. «¡No te acerques!». Pero fue como si un hilo invisible lo guiara. Cada paso lo acercaba más al origen de aquel grito. La figura encapuchada se rió, un sonido tibio que vibró en el aire. «Al acercarte lo perderás todo», enfrentó a Samuel, cuya mirada era un océano de emociones revueltas. «Tienes que ayudarme». Samuel levantó la mano, pero antes de que pudiera reaccionar, una onda de energía estalló, cruzando la sala como un huracán. Alejandro sintió cómo el aire se volvía denso, casi vicioso. Cuando se encontraron los ojos, el tiempo pareció detenerse. «No lo entiendes, no puedes salvarlo, no sin el precio que hay que pagar». Samuel hablaba entre dientes. La vulnerabilidad era palpable. Antes de que las palabras siguieran fluyendo, un rayo de luz surgió del cristal, apuntando directamente hacia Alejandro. La energía pareció atrapar su esencia. Alejandro sintió que el vacío lo engullía, y en un instante una revelación lo atravesó. «Pasa este poder a tu hijo, Alejandro. Él es el legado que has ignorado». Esa voz resonó en su mente, haciéndolo tambalear. De repente, la sala estalló en llamas. Era un lío de colores y gritos. Alejandro, luchando por ver entre la confusión, la figura encapuchada ahora lucía inquietante y familiar. El destello del cristal iluminaba su rostro. «¡No! ¡No puede ser!». La verdad lo golpeó como un puñetazo al estómago. La figura reveló su rostro y la negrura se desvaneció para mostrar a alguien completamente diferente. Era su madre, la misma mujer que había perdido a una edad temprana. Ahí, entre las sombras, con una sonrisa torcida. «Tu sangre corre por mis venas», dijo, una verdad amarga en su tono. El tiempo se rompió. «Esto no puede estar pasando». Alejandro sintió que la tierra se movía bajo él. Las traiciones y secretos se desnudaron ante sus ojos. «¡Tú eres parte de esto!», gritó, el horror añadiéndose a su horror. Pero la energía comenzó a desbordarse y en ese instante sintió que el mundo se rompía. La imagen de su madre se desvaneció y un intenso silencio se apoderó de la habitación. Nadie se movía, solo el aire estaba cargado de una sensación abrumadora. El niño seguía gritando, y Alejandro, atrapado entre el miedo y la culpa, se dio cuenta de que todo lo que había creído se desmoronaba. La figura encapuchada ahora era un destello oscuro. El rostro de su madre había sido solo un engaño. Un terror palpable inundó el espacio. «Él ha estado buscando poder, y la verdad que ocultaste se ha revelado. Ahora solo hay una pregunta». Se acercó, su voz resonando como el trueno. «¿Estás dispuesto a perderlo todo para salvar lo que quedó?». La decisión colgó en el aire. «Alejandro,
se sintió como un peón en un juego que nunca entendió. Con su corazón latiendo en un caos, la verdad golpeó y la oscuridad se precipitó sobre él. ¿Qué debo hacer?, murmuró, y antes de obtener respuesta, el cristal estalló en 1000 pedazos, convirtiendo todo en un vacío compresivo. Un silencio helador llenó el aire, y la pregunta quedó flotando. ¿Podría Alejandro enfrentarse a lo que había liberado? ¿O quedaría atrapado en la red de su propia historia? Todo estaba en juego, y el desenlace apenas comenzaba a dibujarse. La oscuridad tembló, y Alejandro sintió el terror en sus huesos. La figura encapuchada, su madre, el niño, todo se volvió un caos de sombras y luces. ¿Qué he hecho? Se sentía atrapado, desgarrándose entre recuerdos y decisiones que lo llevaron a este instante. Sofía gritaba su nombre, pero su voz se desvanecía en el eco de su propia incertidumbre. El tiempo pareció detenerse. La figura encapuchada, que había tomado la forma de su madre, sonrió con una expresión que congeló su corazón. La verdad es más pesada de lo que imaginabas, y la familia siempre tiene un precio. Ah, la luz del cristal antiguo chisporroteó, su resplandor iluminando la angustia en los rostros de todos a su alrededor. ¡No! ¡No puedes hacer esto! Alejandro sintió cómo las palabras se quedaban atascadas en su garganta. De repente, un rugido resonó. La multitud se partió en dos y en medio del alboroto, una figura emergió, más imponente que cualquier sombra que había enfrentado. Era su abuelo, un hombre que había creído muerto, su cara consumida por el tiempo, pero sus ojos llenos de vida. ¡Tú! Alejandro sintió que el mundo se le escapaba de las manos. No puedes estar aquí, estás muerto. Eso creíste, pero todo fue parte de un plan mayor. La voz de su abuelo resonó como un trueno, cargada de una autoridad que lo paralizó. De repente, todo cobró sentido. Las decisiones, los sacrificios, los secretos. La familia no es solo la que llevas en la sangre, Alejandro. Es un legado, un poder que has desestimado. Sofía observaba, sus ojos llenos de confusión y horror. ¿Qué significa esto? La angustia era palpable. Las palabras de su abuelo arrasaban con las últimas creencias de Alejandro, haciéndole cuestionar cada acción que había tomado. Eres el último de nuestra línea, Alejandro, y el legado que llevas es la llave para liberar o condenar a todos. La ambición no te llevará a ninguna parte si no enfrentas la verdad. El grandioso hombre volvió su mirada al cristal brillante, iluminando la sala con una luz casi sobrenatural. Pero antes de que Alejandro pudiera responder, un estruendo sacudió el edificio. La estructura empezó a tambalearse, y la energía del cristal aumentó de intensidad. El caos se adueñó del lugar, y ante los ojos de todos, el niño de Samuel se deslizó hacia atrás, atrapado entre las sombras. Alejandro sintió que su corazón se detuvo. No, Samuel, ayúdalo. Pero Samuel estaba congelado, mirando a su padre, mientras la figura oscura se abalanzaba hacia ellos. ¡No lo hagas!, gritaron al unísono, y entonces un grito desgarrador resonó, no de uno, sino de muchos. La multitud distante se había dispersado. Ya no eran solo miradas atónitas, eran ojos llenos de horror al ver el verdadero caos. Y en el instante más inesperado, algo oscuro emergió del vórtice creado por el cristal. Una sombra con forma humana que sin previo aviso reveló otro rostro, el de Antonio, el hermano de Samuel, pero transformado. Su piel, llena de cicatrices, brillaba como un recordatorio de los traumas que había sufrido. «Lo siento, hermano»,
pero he venido a reclamar lo que es mío, dijo con voz temblorosa pero firme. Alejandro se quedó helado. La revelación atravesó su ser. Antonio, pero yo pensé que estabas... Las palabras se arrastraron por su garganta, incapaz de articular la verdad. Muerto sí, pero nunca salí de esta historia. Fui una pieza del juego que ahora debe resolverse, y tú, Alejandro, has sido solo un peón. El precio es más alto de lo que crees. Debes decidir quién vive y quién muere. Oh, el terror se hizo tangible, un peso denso que envolvió a todos. Alejandro sintió que la habitación se encogía, que todos los ojos se volvían hacia él, esperando una decisión. Las sombras se arremolinaban y el abismo se cernía sobre él. ¿Cómo puedes obligarme a elegir? Gritaron todos sus miedos, mientras la luz del cristal estallaba en un espectáculo de colores. En ese instante, un destello de claridad atravesó su mente. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado, ahora parecía un juego. Esto no es libertad, se dio cuenta, y en su interior un nuevo fuego comenzó a arder. ¿Podía realmente cambiar su destino? La decisión lo consumiría, y la pregunta que lo atormentaba sería respondida solo si se atrevía a dar un paso adelante. La oscuridad que rodeaba a Antonio parecía una advertencia. El tiempo se esfumó, y con él sus esperanzas. Alejandro supo que el camino que le quedaba por delante era el más aterrador de todos. Sin respuestas, solo preguntas, se quedó al borde de un abismo, donde cada elección significaba la vida o la muerte. La incertidumbre se convirtió en su única compañía. ¿Qué pasaría si elegía mal? La oscuridad parecía devorar todo a su alrededor. Alejandro, atrapado en el caos, sentía que las sombras se acercaban a él. La figura encapuchada lo miraba, y en sus ojos había un brillo que lo paralizaba. Debes decidir, Alejandro, sacrificar a uno para salvar a otro. Esa es la verdad del legado. Las palabras resonaban como un eco en su mente. «No puedo», gritó, sintiendo el corazón latir con fuerza. Samuel, de pie junto a su hijo, estiró la mano, sus ojos llenos de desesperación. «No temas, hay otra forma. Podemos hacerlo juntos». «¿De verdad crees que hay una salida?», respondió la figura sombría, riendo suavemente. «La verdad es que no hay escape». Siempre habrá un precio que pagar por el poder. La sala vibraba con una energía oscura, y Alejandro sintió como todo su mundo se desmoronaba. Fue el grito del niño lo que rompió el hechizo. ¡Papá! La voz era un rayo de luz en medio de la tormenta. Poco a poco, Alejandro comenzó a moverse, impulsado por un instinto primal. «Voy a salvarte», gritó, lanzándose hacia el pequeño, el nudo en su pecho apretándose aún más. La figura encapuchada estalló en furia. «Detente». El aire chisporroteó, y una sombra oscura se extendió, intentando atraparlo. Desesperado, Alejandro hizo una elección: abrazar su humanidad y su pasado. «¡No más!», exclamó, sintiendo como un fuego interior comenzaba a arder dentro de él. Un destello de luz lo envolvió mientras se lanzaba hacia el niño. La figura encapuchada retrocedió, sorprendida. La conexión entre Alejandro y el pequeño era palpable, y la oscuridad que lo envolvía se disipó un instante. En ese momento, con todo su corazón, Alejandro levantó la voz. «El amor es más fuerte que el miedo». Como si el universo le respondiera, la luz del cristal brilló intensamente, iluminando todo a su alrededor. La multitud, formada por caras que había olvidado, contuvo el aliento ante la revelación de su sacrificio. «Alejandro, no»,
gritó Sofía. Pero él estaba decidido. La incandescencia se expandió, convirtiendo las sombras en un remolino de colores. ¡Por mi familia! ¡Por la verdad! Alejandro sintió cómo la luz lo abrazaba, y en un instante de claridad comprendió que la verdadera batalla era con su pasado, con las decisiones que había tomado y el impacto que tuvieron en los que amaba. La figura encapuchada gritó, luchando contra la energía que ahora la consumía. ¡No puedes hacerlo! Pero las palabras se convirtieron en un eco distante mientras la luz absorbía la oscuridad. Alejandro se volvió hacia el niño, su rostro reflejando pura esperanza. ¡Todo estará bien! Un estallido resonó mientras el lugar estallaba en una luz brillante y las sombras se desvanecieron por completo. Alejandro sintió que el miedo se esfumaba y la conexión con todos los presentes se intensificaba. La lucha había terminado, pero no sin costo. La figura sombría se desvaneció y la paz inundó la sala. Con un profundo suspiro, Alejandro se encontró rodeado de sus seres queridos. El temor había sido reemplazado por la esperanza. «¡Lo logramos!», murmuró Samuel, abrazando a su hijo. Sofía se acercó y antes de que pudiera hablar, una sonrisa se dibujó en su rostro. «¡Estamos juntos! Eso es lo único que importa». Pero Alejandro sabía que la historia no había terminado. Las elecciones que habían hecho reverberarían en sus vidas para siempre. «Dediquémonos a sanar y reconstruir», dijo, el peso de la verdad presente en su corazón. «Vivamos con amor, no con miedo». Mientras la multitud celebraba, Alejandro miró al horizonte. Había un nuevo camino por delante, lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. Y así, amigos, la historia llega a su clímax, pero el viaje apenas empieza. Suscríbete ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like para alimentar el algoritmo que nos ayuda a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Queremos escucharlas todas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este impactante final. Tu apoyo es fundamental. Mostremos juntos el poder de esta comunidad. ¡Vamos!